tesoro de bienes y dador de la vida, ven y toma tu morada entre nosotros. Purifícanos de toda mancha y salva tú, que eres bueno, nuestras almas. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces hemos llevado ya 2 semanas, estaría la tercera, mirando aspectos de la liturgia, aspectos de la cotidianidad de la vida del rito bizantino, de la Iglesia de Oriente. Yo sé que no es tan apasionante como los temas teológicos, pero es una parte del recorrido que debemos hacer. Luego incursionaremos en temas pues mucho más formadores, podríamos decir, más dados al debate y al crecimiento. Esos pueden parecer muy de carpintería, pero son importantes porque es la expresión de la vida litúrgica y de la tradición litúrgica del catolicismo de Oriente, de la Iglesia católica ortodoxa, de la Iglesia bizantina. Entonces, esa es la idea que tenemos al recorrer estos temas. Vamos a vincular el monitor para que nos pueda ser más fácil el compartir. ¿Ya salió? Creo, si estoy equivocado, entonces les pido que me corrijan. Creo que habíamos visto el tema anterior, que era el iconostasio, cómo va dividido, qué significa. Vamos a ver un poquitico lo del santuario. No sé si ya lo habíamos visto. Si alguien me quiere ayudar. Es que... Martica, ¿ya habíamos visto el santuario? El santuario. Sí, sí ese sí ya lo habíamos visto, sí, ya lo habíamos visto. Muy bien. Todo ese ya. Las mesas, el artoforio. Muy bien. Las cruces que hay en el santuario. Exacto, todo esto ya lo vimos. El evangeliario y la cruz bendicional. Bueno. Sí, señor. Entonces vamos a ver hoy las vestimentas litúrgicas. Esa es la que seguía. Muy bien. La idea es que tengamos una ideita de esto. Interrumpimos todas las veces que quiera, la pregunta la hacemos en el momento para que no se nos olvide. O sea, no hay el tema no es un tema complicado, entonces podemos parar en cualquier momento. Entonces, la fuente de las vestimentas sacerdotales del cristianismo vienen del Antiguo Testamento. Desde que en los libros de los reyes, Dios habla a Salomón y le indica cómo será el templo, también es toda la indicación de las vestimentas, de los atavíos sacerdotales para poder ofrecer dignamente la oración una vez al año que el sacerdote entraba en el santuario. Recordemos que el santuario es el Santo Sanctorum, el santo de los santos, aquella parte del templo donde solo entraba el sacerdote y donde estaba el arca de la alianza. Entonces, hay unos vestimentas especiales, hay un cinturón, hay un medallón, hay unas formas que claramente están descritas en la Biblia y donde viene todos los atavíos que usaba el sacerdote en el Antiguo Testamento. Cuando se inicia el cristianismo, no hay ningún ornamento, los ornamentos no existen, se celebra simplemente en una casa de familia. Esa casa de familia es generalmente la de aquel que preside la comunidad. Eso lo vemos en las cartas pastorales de Pablo, o sea, en las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito, las vamos a ver muy especialmente. Y entonces es allí en esas casas donde se reúnen una vez a la semana, el sábado a la noche, amanecer domingo, y hacen el encuentro litúrgico. Con el correr del tiempo, esas casas se van teniendo una serie de adecuaciones hasta que llega el momento en que finalmente, cuando hay algún recurso, le compran la casa al señor que la había prestado durante mucho tiempo para que él se haga otra, y ahí se van configurando los templos. Esa es más o menos la evolución hasta que se da
en el año 313 el edicto de Milán en Roma. Ese edicto, recordemos que es el fin de la persecución al cristianismo, es la carta de ciudadanía, podríamos decir, del cristianismo dentro del Imperio Romano. Y en la medida en que Constantino, que creyó haber pagado ya el favor de que la tradición cuenta del letrero que ve la noche anterior a la batalla del puente Milvio en el 312, con el letrero con este signo vencerás, y está lo que nosotros llamamos una P y una X, que son verdaderamente dos letras griegas, las primeras dos letras de la palabra Christos, Cristo en griego, y entonces él da la ley de edicto de Milán, pero tiene una problemática particular, él no está muy interesado en lo religioso, pero sí en unificar el imperio. Ya lo había logrado por los medios bélicos, por las armas, ya era el momento de cómo lo va a lograr en la cotidiana, en la realidad de la vida. Y cuando ve salir tanta gente de las catacumbas, y cuando ve que ese cristianismo del cual él no conocía mucho, tiene muchísimos seguidores, le surge la idea de unificar el imperio con la nueva religión. Entonces empieza a dar unas ciertas prebendas, los templos dedicados a los cultos paganos van pasando paulatinamente al cristianismo, las costumbres se van haciendo, costumbres paganas y cotidianas se van cristianizando, y en todo ese proceso van apareciendo unos atavíos o unas vestimentas especiales para los sacerdotes y para los obispos, en la dirección que hacían de la liturgia. Entonces, vemos entonces claro que desde el libro del Éxodo Dios habla a Moisés y le describe los ornamentos que se van a usar. Eso está en Éxodo capítulo 25 al 36. Pero luego esas vestiduras van sufriendo unas modificaciones grandes en el Imperio Bizantino. Durante el siglo, desde Constantino va teniendo las modificaciones. Recordemos que Constantino, poco tiempo después del edicto de Milán, que es en el 313, ya para el 329, Constantino cambia la capital del imperio de Roma a Bizancio, a la cual va a llamar Constantinopla, Nueva Roma, y empieza entonces a tener una gran influencia. También era conocida en ese tiempo como la Puerta de Oriente. Entonces empieza a tener una gran influencia toda la liturgia y también los ornamentos de la concepción del Imperio Bizantino. Durante el siglo VIII conocemos unos manuscritos de San Germano, patriarca de Constantinopla, en la que empieza ya a explicar el sentido y el significado de las vestiduras sacerdotales, las cuales son muy similares a las que aún conservamos. Todas tienen un sentido dentro del culto, y la meta de todas es unificar la iglesia y ayudar al creyente en la búsqueda de salvación. Para tener un sentido particular, al hacerse comunes, es tratar de alguna forma de dar un mensaje muy especial, de eliminar la individualidad. Vemos que, por ejemplo, eso va a ser mucho más común en los monjes. Los monjes, por ejemplo, en Occidente se van a cubrir el rostro con un capuchón y las manos y las le tapa casi hasta las manos, ya se ve muy poco. Entonces, no se identifica a la persona como individuo, sino al rol que él cumple dentro de la comunidad. De alguna forma, los ornamentos litúrgicos persiguen lo mismo, que se haga uno similar, y como dentro del rito bizantino y dentro de toda la liturgia, el sacerdote nunca miraba a los fieles. Recordemos, imaginémonos esto, nombramos a alguien entre nosotros que nos represente para ir a hablar con un personaje. Esa persona va delante de nosotros y de frente a él, se coloca de frente. Así fue siempre el sentido de la liturgia. El sacerdote va delante del pueblo y de frente a Dios. El que los ministros miren los ojos de los fieles, decía el Papa Benedicto XVI no hace mucho, es algo que no tiene ningún asidero en la tradición litúrgica de la iglesia. Entonces aparecen las personas jóvenes y dicen, ¿cómo que no? Siempre lo hemos visto así. Pues sí, en Occidente se ha visto así
a partir del año de 1964, cuando se da la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, con el decreto la Sacrosanctum Concilium, que habla de una forma distinta, donde el ministro, el sacerdote, mira a los fieles. Entonces, tiene razón el Papa Benedicto cuando dice que eso no tiene asidero en la tradición litúrgica, porque es una práctica nueva y que desdice un poquitico del sentido original, y es que el sacerdote es quien representa al pueblo al presentar el aspecto látrico y adorativo a Dios. Entonces va delante del pueblo, pero él y el pueblo están de frente a Dios. Eso se desvirtúa entonces con la nueva modalidad. En Oriente se continúa de la misma forma. Entonces, el ornamento similar al de todos los demás, y no era visible, no era tan importante ver su rostro, porque además no tiene sentido ver el rostro del sacerdote. Eso hacía que se valorara el rol que él cumple, no la persona. Parte de la visión que hoy en día tenemos, que antropológica, que es una visión antropocéntrica, es donde se quiere identificar el personaje. Pero la verdad es que mi función sacerdotal no va, no, en ella no es tan importante quién soy yo como individuo, sino que es importante quién soy yo como servidor, eso que decía la palabra ministro, como servidor de la comunidad. Entonces hay unos trajes normales que se usaron desde el comienzo. El primero es la sotana o anderí, lo llamamos nosotros. Es muy común en el clero ortodoxo el que lo usemos casi a diario, así como era común en el clero latino hasta esa misma reforma de 1964, que los sacerdotes usaban permanentemente sotana. Nosotros entonces la continuamos usando en muchas partes. Digo en muchas porque ya no son en todo. Por ejemplo, el norteamericano ortodoxo ya usa todo escleriman. Ya en Europa empezamos a ver, por ejemplo, en Rumanía, que el sacerdote durante la semana no usa ningún tipo de distintivo. No usa sotana, no usa nada, está de civil, de sport. Empiezan a ser las costumbres de la modernidad que también afectan las tradiciones ortodoxas. Entonces, la sotana es el traje eclesiástico, el traje de calle. Los que me conocen, que son la mayoría, saben que yo lo uso con mucha regularidad, aunque empieza a convertirse en un inconveniente, porque todo limosnero que lo veo en la calle se imagina que la sotana es signo, pues yo no sé, de riqueza. En todo caso, se gana uno grandes insultadas si no da limosna. Claro, curas, no sé qué más. Lamentablemente es una realidad nuestra. Pero eso es un traje de calle nomás. Ya hay un traje que tiene características de oficialidad y son litúrgicas. Se utiliza en la liturgia, es el raso. El raso es una túnica con unas mangas anchas, de la segunda que vemos acá, con unas mangas anchas, no lleva botones ni nada, simplemente va unida en el cuello. De hecho, también uno sencillamente saca las mangas y la deja colgada hacia atrás y queda como una capa. En el clero que no usa sotana, anderí, entonces simplemente lo colocan sobre el clérima, sobre la ropa que lleve, y ya quedan preparados para celebrar la mayoría de los sacramentos no eucarísticos, para celebrar bautismos, para celebrar crismaciones, para hacer bendiciones, para muchísimos actos. Es simplemente el raso, el traje que se coloca debajo, y ya luego pues los trajes, los ornamentos. Entonces es la parte oficial. Cuando tengo que ir a una reunión oficial, por ejemplo, voy a ir a visitar un obispo o a una reunión que implique oficialidad, entonces no es simplemente la sotana, debo llevar el raso. El calimafio es el otro elemento, que es el gorro, ponete que vemos en la parte inferior. Viene de unas palabras griegas, cali significa bueno, entonces es como una forma de burla que utilizó el Imperio Otomano, en primer lugar para marcar a los sacerdotes. Había que usar ese gorro. El calimafio, la buena mafia, es un nombre contradictorio. Y era para que en medio de las manifestaciones de todo
poder identificar el sacerdote y matarlo más fácil. Por eso tiene un roto en la parte superior que recuerda que es un signo de martirio. Muy bien. Ya las vestimentas litúrgicas. Vamos a ver cuáles son las vestimentas. Muy a grosso modo pueden preguntar todo lo que quieran. La primera es una túnica no necesariamente blanca. En la iglesia latina, en la iglesia romana, la vestimenta blanca es el alba, el primer ornamento que se usa. Como lo vemos, por ejemplo, en esa toma, un ornamento, una túnica blanca. No, puede ser de infinidad de colores, tenemos colores del ornamento, entonces es posible que si yo voy a utilizar un ornamento verde, esa túnica que se llama esticario sea verde, o sea roja, o sea amarilla, no necesariamente blanca. Con el correr del tiempo, yo diría que como un elemento ya cultural en Occidente, es muy común que usemos el esticario blanco, con ornamento de cualquier color, más no así en la tradición es normal que el esticario, de hecho, cuando se conseguía una anfia, que es el nombre que tiene o el paquete donde están todos los ornamentos, venía con un esticario del color del ornamento, blanco, rojo, morado, en fin, dorado. Bueno. Entonces, dice la explicación que el sacerdote se alegra cuando se acerca al Señor, se alegra porque el Señor lo reviste con la vestimenta de la salvación y del júbilo. Decimos revestirnos, no vestirnos. Venimos vestidos con nuestro traje de calle, que en el caso del sacerdote el traje de calle es la sotana. Se viste sobre ellos. O sea, yo individuo que he visto de Jesucristo. No me disfrazo porque no asumo una característica distinta. No asumo el rol de otro, no. Soy yo y asumo mi rol sacerdotal. Entonces no es un disfraz, no es una caracterización, no es una vestimenta, es un revestirme. Me visto de Cristo. Recuerda cuando es blanca la vestimenta del santo bautismo. También el esticario manifiesta la vestimenta del presidente de los ángeles. Cuando es blanca, pues simboliza mucho más la inmaculada dignidad, pero normalmente es más común, por ejemplo, en los países europeos, que sea dorada. Es mucho más común. Entonces, la primera vestimenta. A diferencia de la romana, que termina en unos puños sencillos, aquí no se puede ver, este ornamento termina con unos cordones que se amarran alrededor de las manos. Es el esticario. El otro ornamento es el epitraquilio, que en el rito latino se va a llamar estola, y es propiamente el signo del sacerdote. El esticario el epitraquilio o la estola son los signos de la condición sacerdotal. Los tres estados del sacerdocio, que son obispo, presbítero y diácono, usamos la estola. El diácono la usa atravesada, larga. El obispo usa la estola esta misma, más otra gruesa que se llama el homoforio, pero es el signo del sacerdote que va a representar inicialmente. Va a representar al pastor que coge la oveja y se la coloca sobre los hombros, y lo que baja a los lados sería como las paticas de la oveja. Entonces, ese es ese signo. Es el signo de la gracia del sacerdocio, del hombre que participa en el sacerdocio de Cristo. Él lo usa para todo oficio sagrado. Dice la tradición que porque revela la gracia del Espíritu Santo, que va a realizar un servicio que proviene de lo alto. Entonces es básicamente el ornamento más importante, el básico, el signo del sacerdote. Viene de distintos colores según los ritos que se van a utilizar. Y es signo del pastoreo. Es común, por ejemplo, en las iglesias ortodoxas en Oriente, que ese sacerdote tiene que salir de viaje, tiene que estar unos días por fuera, deja en la iglesia colgado frente al iconostasio un epitraquilio, una estola, significando que vayan, que recen, que su espíritu y su gracia está ahí presente, pero que él no puede estar por 1 o 2 días porque está por fuera. O sea, son todos símbolos comunes en la iglesia ortodoxa. El tercer ornamento común
es la zona, que lo vemos aquí. La zona es lo que en la iglesia latina es simplemente un cordón que se llama el cíngulo y significa ceñirse para la castidad. Entonces simboliza dos cosas. Primero, la fuerza de Dios que sostiene el sacerdote y segundo, la castidad que debe honrar al sacerdote. Hemos de comulgar los misterios siendo ceñidos para estar listos para salir, para despegar de este siglo. Simeón, una tratadista liturgia no tesalónica. Pero recordemos también que el signo, el cíngulo, ceñirse la cintura, tiene sentido en la Pascua judía. Cuando Dios le revela cómo ha de ser la Pascua y se la van a comer de pie, con los zapatos puestos, con las sandalias colocadas, con la túnica ceñida, porque apenas llegaban a la casa de quitar el ceñidor y quedaba como la túnica abierta, con la túnica ceñida, es el texto bíblico del libro del Éxodo, como quien va de paso, como quien va de salida. Entonces también se identifica como un signo de que vamos de salida, de que ya nuestra patria no es esta, que estamos simplemente peregrinando. Entonces, esa es la que vemos aquí que ciñe la cintura. No es un cordón como en el rito latino, sino que es una faja. Muy bien. En la iglesia ortodoxa no todo sacerdote es confesor. No todo sacerdote confiesa. Solo confiesan los que son padres espirituales. El padre, miren, en la costumbre latina, uno se confiesa con cualquier sacerdote. De hecho, normalmente la gente busca un sacerdote que no conozca, porque le da pena. Una tradición común es que se invite a un sacerdote distinto de la comunidad para que vea las confesiones. Padre, le dice a un sacerdote de un seminario, de un colegio o de otra parte, ¿usted por qué no viene y me ayuda a confesar? Y ese que viene es el que más gente le llega, porque como la gente no lo conoce, no le da pena irse a confesar con él. Como un detalle, como una anécdota, cuando yo era seminarista en Manizales, había un sacerdote que era muy sordo, bastante sordito. Y entonces nosotros los seminaristas nos íbamos a confesarnos con el padre Ignacito, el padre Ignacio, porque él oía muy poquito y no preguntaba mucho. Esa es una forma de pensar nuestra muy latina. No es la forma común en la iglesia ortodoxa. En la iglesia ortodoxa tiene un sacerdote con el que uno se confiesa, se llama el padre espiritual, que es aquel que en el tiempo conoce todas las debilidades nuestras, todos nuestros pecados. Es común que el padre lo llame y le diga, ¿qué hubo? ¿Cómo va en esto? ¿Cómo vamos progresando en aquella cosa? O sea, él conoce bien la vida de su hijo espiritual. Entonces, en ese sentido, no es cualquier sacerdote, es alguien especial. Ese que tiene la condición de padre espiritual, entonces tiene un ornamento especial para él, que no tiene paralelo en el rito latino, y ese que se llama el epigonatio. Lo vemos aquí, es como un rombo que se cuelga a un lado del ornamento. Entonces, el epigonatio significa una espada, es como una espada, y es un símbolo de poder. Dice, se reviste con una espada el sacerdote y está obligado a defender como un guerrero a la iglesia en favor de Dios y a la justicia. Entonces, es la espada de la fe que se guarda dentro del corazón y que habla también de aquel que puede cortar, dirimir la condición del pecado, la condición moral. Entonces, solo usada por los padres espirituales, ellos que tienen la labor de confesar a las personas. Entonces, cuando vemos un sacerdote que no, en sus ornamentos, no usa el epigonatio, es porque no es confesor, no tiene esa facultad. Ahora, hay sacerdotes que no usan el epigonatio y pueden confesar, pero por un permiso del obispo. Recién ordenado, que yo estuve inicialmente, que estuve en la parroquia de Cali un tiempo, y antes había estado aquí iniciando la comunidad en Pereira.
Yo no era padre espiritual, entonces sencillamente, pero podía confesar por qué, porque no había más sacerdote en la comunidad. Todavía el permiso del obispo para cumplir esa función, pero no había sido conferida en forma de encargo del obispo ya permanente, por eso no se usaba el epigonatio. Las epimánicas es otro ornamento que hoy en día no tiene paralelo. Son estos puños que hay en las manos. Antiguamente, en el rito latino, había algo más o menos parecido. Solo de la mano izquierda colgaba como una especie de estola, como es que estamos viendo aquí, de epitraquilio pequeño. Colgaba de la mano y tenía flecos y todo, era una estolita pequeña en la mano, que inicialmente había sido un pañuelo que se colgaba para secarse el sudor, pero que luego fue de la misma condición del ornamento. Se llama el manípulo. Fue suspendido por aspectos prácticos, tanto que te movía la mano, muchas veces sucedía que con ese manípulo regaba el cáliz o regaba las hostias, así pues era inconveniente, entonces fue suspendido por eso. Pero venía de estas, de las epimánicas. Epi significa sobre las manos, que se utiliza en el rito bizantino. Vemos aquí en esta diapositiva anterior, que habla del epigonatio, cómo en el revestimiento hay esos puños en las manos. Lo vemos en ambas diapositivas, tanto en la que habla de la zona como en la que habla del epigonatio. Entonces las epimánicas son las manos, va a decir la explicación, las manos de Dios que hicieron al hombre también sirven el misterio eucarístico. O sea, esas manos que hicieron el universo y todo cuanto existe van a ser las que van a servir a realizar el misterio eucarístico. Eso es un término que no es común entre nosotros. En nosotros es como se va a celebrar una misa, el padre va a celebrar. En los monjes, sobre todo, y en los monasterios y en el pensamiento bizantino, se dice se va a servir la liturgia. Entonces, hoy se sirve liturgia a las 9 de la mañana. Sé que a las 9 de la mañana se va a celebrar la Santa Misa, la Eucaristía. Es servir la liturgia. Entonces, las mismas manos que hicieron el universo sirven la liturgia. Se les dice, alguien las tradujo como epiménicas, como muñequeras, porque van sobre las muñecas. Dice que revelan cómo Cristo sirve él mismo con sus propias manos el servicio santo, el servicio de su santo cuerpo y su santa sangre. Entonces, de ahí viene el sentido. Al colocar en la mano izquierda, dice el sacerdote, tus manos me hicieron y me formaron, dame inteligencia de aprender tus mandamientos. Al colocarla de la mano derecha dice, tu diestra, Señor, ha sido magnífica en fortaleza, tu diestra, Señor, ha quebrantado a los enemigos, con la estrella de tu poder has abrumado a los que se alzaron contra ti. Entonces hay de alguna forma en esas oraciones que son tomadas de los salmos, se da el sentido que tienen esas epimánicas, que hoy tampoco tienen paralelo en el rito latino. Entonces, ni el epigonatio ni las epimánicas. La zona sí, pero es un cordón que es el cíngulo, que incluso ya muchos sacerdotes jóvenes no lo usan tampoco. Entonces quedan con un alba que es como una túnica ahí abierta, como una, decíamos ahora, como una loca, que la señora utilizaban unas levantadoras anchas, que además la loca para hacer la casa. Es una así suelto y encima la estola nomás. Bueno, el felonio es entonces el último ornamento, el que se coloca por encima, que en la cultura latina se llama casulla, y que también hoy es muy común que muchos sacerdotes no la usen normalmente, que celebren la misa con una estola y una estola y un alba y no más. Para nosotros sí es obligatorio el uso del felonio para celebrar, para servir la Santa Eucaristía, la Santa Liturgia. Entonces, la oración tiene que ver con la justicia. Los sacerdotes revisan de la justicia de Cristo. Entonces, es el símbolo de la justicia que proviene de Dios y es dada a los hombres. Es una toca especial que también utilizaban los jueces antiguamente. Y que hoy todavía en algunos países, por ejemplo, como en Inglaterra, utilizan los jueces. Esta es festiva
porque está hablando de la grande, la infinita, de la enorme fiesta que se celebra en el altar, cuando Dios se hace alimento para alimentarnos a nosotros. Entonces, es la condición. Es un símbolo de Cristo. Sacerdote, revistas de justicia, la túnica grandiosa sin manchas. Cristo nuestro adorno, va a decir un texto de la Sagrada Escritura. Imita a Cristo, quien logró verdadera justicia con su pasión y muerte sobre la cruz. Por ello, el sacerdote recita al momento de revestirse: tu sacerdote, Señor, tus sacerdotes se revestirán de justicia y los justos se desbordan de alegría, hablando del signo de lo que se va a celebrar. La justicia que se cumplió en la cruz trajo la alegría a todo el universo, porque ofrece la salvación. Entonces, dice también una tradición antigua de un obispo de San Germanos de Constantinopla, de que los venerables sacerdotes del Señor se revisan de la justicia de Cristo y Cristo los cubre con su alegría. Ese es el signo que tiene el felonio. El diácono tiene una ornamentación distinta. Entonces, en primer lugar, es bueno recordar que el sacerdocio tiene 3 grados. El grado máximo del sacerdocio es el episcopado, el obispo. En la iglesia ortodoxa y en la iglesia romana es lo mismo. Es el obispo. El obispo tiene la plenitud del sacerdocio de Cristo. Es sucesor de los apóstoles. Y es la máxima condición sacramental que se puede tener, que es la plenitud del sacerdocio de Cristo. Entonces, es sacerdote de primer grado. Se van a preguntar entonces, ¿por qué en la iglesia latina que nosotros conocemos hay vicario apostólico, prefecto apostólico, obispo, arzobispo, cardenal, bueno, papa? En la iglesia de Oriente hay sacerdote, protopresbítero, proestámenos, archimandrita, bueno, todo eso. Y en los obispos hay eparca, exarca, metropolita y patriarca. Bueno, ¿por qué todo eso? Esos títulos son los de la sede. Hablemos en nuestro medio latino. A un hombre, un sacerdote lo ordenan obispo, que es la plenitud del sacerdocio de Cristo, y lo mandan a que dirija como obispo tierra adentro, aquí en Colombia. Entonces, tierra adentro es una jurisdicción muy pequeña, de las más pequeñas, y ya se llamará prefecto apostólico. Pero de ahí lo mandan a que dirija eclesiásticamente a Leticia, y Leticia es un vicariato apostólico, entonces se va a llamar vicario. El nombre lo da la sede. Ya lo mandan para Pereira, no tienen que hacer ninguna ceremonia distinta ni nada, y al llegar a Pereira se llamará obispo, porque Pereira es una diócesis. Y si de aquí lo mandan para Manizales, que es una arquidiócesis, se va a llamar arzobispo. El título lo da la sede. Y si lo nombran como obispo de Roma, se llama papa. Lo mismo de nosotros. Si está en una diócesis que se llama eparquía, se llamará eparca. Si está en arquidiócesis, nosotros se llama exarquía, se llamará exarca o metropolita. Si lo nombran como obispo de Constantinopla, se llamará patriarca de Constantinopla. Entonces, es la sede la que da el título. Pero la condición sacramental es 3 grados: obispo, sacerdote de primer grado, presbítero, que somos nosotros los sacerdotes, presbítero, y presbítero quiere decir anciano. Anciano por la gravedad del porte, dice la tradición. O sea, porque su comportamiento es significativo en la comunidad, porque tiene el conocimiento también para aconsejarnos y orientarnos. Entonces, el presbítero es el sacerdote que vive los ornamentos anteriores, va a usar normalmente esos ornamentos. Y es sacerdote de segundo grado.
y el diácono, que es colaborador de los obispos y de los presbíteros, y que inicialmente, como nos cuenta el libro Los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, fueron escogidos 7 hombres de gran virtud para que ayudaran en los oficios, sobre todo de caridad, para que los obispos no se distrajeran, los apóstoles no se distrajeran de la predicación de la palabra. Entonces ellos se dedicaban a atender a los huérfanos y a las viudas, a servir a los indigentes, a acompañarlos en esos procesos donde necesitaba la caridad cristiana. Luego ya van a tener una función litúrgica también especial. Entonces, el diácono es el inicio de la condición sacerdotal. Todo obispo, todo patriarca, todo presbítero ha sido antes diácono. Es el primero de los estados clericales. En nuestra iglesia conservamos un estado previo, que si no es sacerdotal, si es como la iniciación de la vida eclesiástica, es el subdiácono, sí, es la orden anterior al diaconado. Es entonces ya el diácono ya es clérigo, ya es sacerdote de tercer grado. Entonces, de primer grado el obispo, de segundo grado el presbítero, de tercer grado el diácono. Entonces va a usar unas ornamentaciones distintas, va a usar básicamente 3 ornamentos. Entonces, en primer lugar, los diáconos son servidores de la iglesia y servidores de los misterios de Jesucristo. Y se exhorta a San Ignacio el Teóforo, exhorta a los fieles diciendo: respeten todos a los diáconos como a Jesucristo, tienen carácter sacerdotal. Cuando leemos el texto de los Hechos de los Apóstoles, dice que reunieron 7 hombres, que la comunidad escogió hombres santos, de buena condición y todo, a los cuales se les impusieron las manos. Y la imposición de manos es el signo de la transmisión del Espíritu Santo, de la transmisión de la facultad del orden sacerdotal. Entonces usan una túnica larga, vesticario, usan una estola pero larga que, como la vemos en la gráfica, va por detrás y por delante. Entonces va por detrás, da una vuelta que vemos que sale aquí de nuevo por la espalda y queda hacia adelante. Es muy larga, se llama el orario u horarión. Y lleva también debajo de este ornamento unas mangas anchas que no van amarradas como el esticario del sacerdote, sino que son abiertas. Lleva epimánicas, o sea, sobre la sotana lleva las epimánicas, luego tiene este esticario diaconal y luego el horarión. El horario es una estola muy larga, puede medir tranquilamente más de 2,5 metros, 3 metros, y que después del Padre Nuestro la va a cruzar, muy parecido a como veíamos por aquí en una foto, pero esto es un acólito. Este acólito, que está ayudando, tiene una especie de horario. Entonces, él va a usar, el ayudante, el anagnostis, el acólito, va a usar el anagnostis, va a usar un horario, pero mucho más pequeño y sencillo, sin ningún adorno, que cruza, y de una condición distinta a la túnica, que cruza sobre la espalda después del Padre Nuestro el diácono, y él en todo momento. Ese horario, lo vemos aquí, baja hasta el borde de las vestiduras. Se va a distinguir también porque el horario es de la misma estructura y condición del esticario, y las epimánicas, que son iguales. Además, vemos que ya el diácono usa calimafio, usa el gorro que usamos los sacerdotes y los obispos. Entonces, el diácono asiste al obispo y al sacerdote en el cumplimiento de los misterios sagrados. Por ejemplo, la liturgia nuestra, el diácono tiene una función muy importante. Todas las letanías: en paz roguemos al Señor, por la paz que viene de lo alto, por la salvación de nuestras almas, una y otra vez. Todas esas peticiones que se hacen, 3 letanías antes de las lecturas bíblicas, y se hacen otras 3 letanías con la última, 2 letanías entre la oración, entre la lectura bíblica y la comunión, y unas al final. Todas esas oraciones las hace el diácono
desde la parte frente al iconostasio, o sea, frente aquí a las puertas, lo hace desde acá, esa parte que se llama la solea, levantando el orarión con los dos dedos y levantándolo a la altura de los ojos. Entonces dice, en paz roguemos al Señor, está levantando el orarión que va a la parte delantera. Entonces tiene una función muy extensa en la liturgia bizantina. En la liturgia latina el diácono tiene muy poco que hacer, el diácono proclama el evangelio y dice la paz sea con ustedes y ayuda a repartir comunión. No hace más. En la liturgia bizantina tiene muchas funciones. En la liturgia participa de muchas cosas. Mientras él hace las letanías, el sacerdote hace la oración secreta de la letanía dentro del templo y simplemente la cierra, para que siendo protegido siempre bajo tu poder, entonces va a cerrar la oración, la letanía que había hecho el diácono. Le pedimos a Dios hace mucho tiempo que nos ayude a formar y a preparar un hermano para el diaconado. Tenemos la bendición del obispo para preparar a alguien para el diaconado, que es distinto. En la iglesia latina ya el diácono es el que tiene todos los estudios y se va a ordenar ya. En la iglesia ortodoxa no. El diácono es el que tiene conocimiento eclesiástico, que conoce las funciones, que se está preparando, pero puede orar de diácono 3, 4 años antes de ordenarse sacerdote. Entonces el diaconado es un estado menos transitorio, más de base en la iglesia ortodoxa. Además, en la iglesia ortodoxa hay personas que toda la vida se quedan como diáconos porque esa era su vocación, porque no quieren ser presbíteros, porque entienden que su misión y su servicio a la comunidad sea mejor en ese estado. Entonces hay diáconos ancianos que han sido diáconos durante muchísimos años. Y vamos a hablar por último del obispo. En la iglesia latina, un obispo en una misa se distingue porque tiene sobre la cabeza un pequeño gorrito rojo o morado, se llama el solideo, y la mitra. Y los arzobispos porque tienen un pequeño collar blanco sobre el ornamento, el palio. Y bueno, y la cruz. Esos son como los distintivos. Pero los ornamentos son iguales, usan los mismos ornamentos del sacerdote. En el rito bizantino no es así. En primer lugar, el obispo va a usar los ornamentos iniciales del sacerdote. Repito y me devuelvo. Va a usar el esticario, o sea, la túnica. Va a usar el epitraquilio, o sea, la estola. Va a usar la zona, o sea, el cíngulo. Va a usar el epigonatio. Va a usar las epimánicas. Pero cuando está celebrando una liturgia pontifical, una liturgia jerarcal, va a usar un ornamento distinto después. Cuando el obispo celebra liturgia normal, es como un sacerdote común y corriente, entonces a veces se pone felonio. Y se va a distinguir porque en vez de cruz, va a llevar un medallón, que lo vamos a ver ahora, con la imagen de la Virgen, que se llama engorfio. Por eso, y la corona, la mitra. Pero usa felonio. Pero en la liturgia jerarcal, son liturgias especiales, que también son diferentes, tienen oraciones distintas. Nosotros no, en Pereira, pues vimos solamente una cuando me ordenaron sacerdote a mí hace 20 años, pero nunca más la hemos visto porque nunca ha venido un obispo ortodoxo. Ahora eso va a ser distinto, porque ya con su gracia Timoteo, como obispo nuestro, él sí viene con mucha frecuencia y vamos a tener la oportunidad de ver liturgias jerarcales, donde hay unas letanías distintas, donde hay unas oraciones distintas, donde la gente proclama un himno que se llama el fili del obispo y hay otra serie de pasos diferentes. Pero entonces, ya después de que se ha puesto las epimánicas, no va a usar felonio, ya las jerarcales, sino que va a usar un ornamento que se llama el sacos. Aquí vemos obispos. Entonces vemos, mientras que el felonio llega hasta aquí, hasta el frente, hasta la mitad, diríamos, dejando destapado básicamente del pecho hacia abajo. Ese felonio está muy largo. Normalmente son más corticos, como para que están recogidos en los ornamentos, en la foto en que estoy yo, pero son más cortos. El obispo usa un ornamento largo hasta el frente, entonces lo vemos que va a casi hasta un poquito más abajo de la rodilla. Vemos aquí hay varios obispos, entonces 1, 2, 3, 4, 5 obispos
con el ornamento largo. Y aquí vemos sacerdotes. El sacerdote entonces lleva largo atrás y cortico adelante. El del obispo va igual, adelante y atrás. Va primero hasta las rodillas, adelante y atrás. Aquí vemos sacerdote, aquí vemos un sacerdote. Si se ve la flecha, ¿no es cierto? Un sacerdote que tiene el ornamento solo hasta la mitad. Y por detrás va hasta abajo. Aquí vemos obispos que tienen el sacoso. Aquí vemos el modelo del sacoso. Entonces es una túnica cuadra abierta totalmente. Vemos que aquí está separada adelante y atrás. Entonces simplemente se levanta, se coloca atrás hacia adelante y cubre la cabeza. Y va cerrada con unos botones que son campanas. Normalmente él no se reviste, él lo revisten cuando es una liturgia jerarcal, no adentro, sino aquí afuera, en la mitad de la iglesia. Entonces él se para, abre las manos y se le van colocando estos ornamentos y el diácono o el sacerdote van ayudando a cerrarle con cada unas campanillas alrededor. Aquí vemos unos que son muy bonitos. Ese es el sacós. Entonces los obispos tradicionalmente llevan en vez de feronio un ornamento llamado sacós, sobre el que se coloca otro ornamento que va a ser el homoforio. Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces el primero es el sacós. Sobre el sacós vemos aquí que está cruzado un otro ornamento, aquí otro se lo tiene cruzado, esto lo tienen derecho, pero es como una estola cortica. Ese ornamento se va a llamar el homoforio. Aquí lo hemos extendido, aquí lo vemos cuando está cruzado. El homoforio es una pieza larga, es parecida al horario del diácono en su largo, y por eso se parte en dos. Que la primera parte de la liturgia el ornamento va cruzado como está aquí, entonces va hacia abajo y se cruza. Vemos que va hacia abajo y aquí se repliega. Aquí lo vemos en este obispo que está presidiendo. Entonces, lástima que debí haber buscado una foto un poquito más clara. Bueno, vamos a poderlo ver ya muy pronto aquí en nuestra capilla. Entonces, es bastante largo, va prendido con unos botones, con unas campanas de los hombros y de la parte del frente para que de esa forma en B, mientras que la otra parte cae hasta abajo. Cuando termina y va a seguir la segunda parte de la liturgia, que es la liturgia, ya digamos, eucarística, entonces ya se desprende la mitad y se guarda y queda solo esto que se coloca sobre el ornamento. O sea, ya el homoforio corto, que va sobre el sacós, como último ornamento, es el signo del obispo. De hecho, en el lenguaje coloquial y normal, a uno le preguntan, ¿usted cuál es su obispo? Y lo que le dicen, ¿usted está bajo el homoforio de quién? Yo estoy bajo el homoforio del arzobispo Atenágoras. Entonces, es porque es el signo del episcopado. Es una pieza que se coloca alrededor del cuello del obispo, símbolo de la gracia que desciende sobre él y que lo puso por encima de las necesidades al momento de su ordenación. Esta imagen del buen pastor, entonces recordamos la oveja que se coloca al cuello y las partes, y caen dos partes, una a cada lado, que lleva la hoja sobre sus hombros. Y hay un homoforio grande, que es el largo, y el corto o pequeño, que es cuando ya se quita la mitad y se guarda esa otra mitad y queda para la segunda parte de la misa. Es un ornamento que el obispo lleva encima de todo lo que lleva puesto. Muy bien. Otro elemento que es solo propio del obispo es el engolfio o engorfio. Es un medallón que lo coloca en vez de la cruz. Aquí lo vemos. Este que está aquí es nuestro arzobispo, el arzobispo Atenágoras. Entonces lleva, aquí lo vemos con el engorfio. Normalmente lleva o de Jesucristo o de la Virgen María. Es también común que utilice dos engorfios. Entonces uno a un lado y otro al otro, uno con la Virgen y otro con el Señor Jesucristo, y en la mitad la cruz. Entonces aparecen obispos muy común entre los patriarcas que llevan tres cosas a la vez, tres cadenas. Una con la cruz en el centro, otra con la Virgen María a un lado en engorfio, y otro engorfio de nuestro Señor Jesucristo al otro lado.
Inicialmente ese medallón era un portarreliquias, así como en nuestro medio hace unos años había unos medallones parecidos, pero eran pues con figuras cualquiera, y se abría y adentro se llevaban guardados, por ejemplo, el pelo de la mujer que uno quería, un pedacito de cabello. Entonces, eso era, se llamaba el... Bueno, yo no me acuerdo, se me escapó el nombre. Este engorfio era parecido, pero era para que tener reliquias de santos. Como un camafeo, ¿no era que se llamaba? Como un camafeo, sí, sí, Martica. Un camafeo, pero también tenía otro nombre donde se guardaba el pitico de cabello. Bueno, es la misma figura. Entonces, esa figura de el engorfio, portarreliquias, se la pone el obispo, usa la cruz y el engorfio. Entonces puede usar dos, el engorfio y otra cadena con la cruz a un lado, o usar tres, un engorfio de la Virgen, un engorfio de Jesucristo y en la mitad la cruz. Es el símbolo de la iglesia que él nos representa, también un símbolo de la fe ortodoxa que lleva en su corazón. De la iglesia que él representa, tiene una voz venerable del siglo II, de principios del siglo II, San Ignacio de Antioquía, donde está el obispo está la iglesia. Va a decir San Policarpo de Esmirna, los padres de la iglesia también del siglo II. Todo, nada sin el obispo, nada sin el obispo. Entonces, el obispo es el verdadero sacerdote. Nosotros los presbíteros somos colaboradores del orden episcopal y los diáconos colaboradores de nosotros y de los obispos. Pero el que preside, el que dirige, el que tiene toda la facultad es el obispo. Solo él puede conferir el sacramento del orden. Solo él puede ordenar sacerdotes. El obispo puede ordenar todos los grados del sacerdocio. El obispo acompañado de dos concelebrantes y con mandato del patriarca puede ordenar un obispo. De hecho, el 8 de noviembre, domingo 8, o sea, en 20 días, en Bogotá, en la catedral nuestra, la catedral de la Dormición de la Virgen María, va a ser la ordenación episcopal, la ordenación como obispo de su gracia Timoteo. Y el consagrante principal va a ser el arzobispo Atenágoras. Y los dos testigos o co-consagrantes serán el obispo auxiliar, que tiene su eminencia en Guatemala, y el nuevo obispo Atenágoras, también colombiano, que va a ser ordenado el 25 de este mes en la Catedral de México. Entonces ya va a estar para el 8 de noviembre ordenado. Entonces viene el arzobispo Atenágoras, el obispo Atenágoras auxiliar el colombiano, y el otro obispo que está en Guatemala, auxiliar también, y los tres van a consagrar al obispo Timoteo. Entonces, un obispo puede conferir el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Además, es el ministro propio del sacramento del matrimonio. Los sacramentos que son para el beneficio de la persona, para su vida personal, los celebra o los sirve el presbítero. Bautismo, crismación, comunión, confesión y unción de los enfermos. Pero los que son para el beneficio de la comunidad, como son el orden sacerdotal y el matrimonio, son reservados al obispo. Obviamente, cuando vamos a celebrar un matrimonio, el sacerdote le pide permiso al obispo y normalmente el obispo delega, entonces delegan los párrocos. Por eso aquí en la parroquia hemos tenido pues más de 14 matrimonios, porque he sido delegado por el obispo, pero el ministro ordinario es el obispo, porque es un beneficio para toda la comunidad. También utiliza la corona. Aquí vemos dos coronas. Utiliza la corona que simboliza que el obispo es cabeza de la iglesia. También hay una tradición que relaciona la corona del obispo con la imagen del rey, como mayor símbolo de la realeza, de la plenitud del sacerdocio, y se convierte en signo de la victoria cristiana, porque dice el libro del Apocalipsis: los santos recibirán la corona de la gloria, que no se marchita, y reinarán junto a Cristo. Entonces, ese es el signo donde viene la corona, que en la liturgia de Occidente se cambió por la mitra, que es un símbolo parecido, solo que aquí es un triángulo
puntudo, simplemente de 2 caras, una adelante y atrás. En Oriente siguen siendo las coronas. Esa corona entonces usa corona los obispos con una cruz encima, pero también el archimandrita en algunos casos tiene la facultad de usar una corona pero sin cruz encima. Entonces, el sacerdote que lo hace en archimandrita en ocasiones, y el archimandrita es el proestámenos, el primero de los sacerdotes, usa mitra, usa corona sin la cruz encima. Cuando no tiene la cruz encima significa que no es obispo. Entonces, ese es el otro símbolo claro del obispo. El otro es el bastón o báculo. A partir de la frase bíblica, oh Señor, fuerza mía y fortaleza mía. Es una cita bíblica. A partir de ahí, entonces, el bastón es el signo del obispo. Tiene muchos significados. En primer lugar, el báculo o el bastón nuestro tiene 2 formas. La más común en Grecia es el caduceo. El caduceo son las 2 serpientes enrolladas que son el signo de la medicina, para significar que el obispo ejerce el curato de almas. A través de él se da la curación de las almas en el pecado. Entonces vemos tanto la primera como la tercera. La tercera se ve muy clara. Las 2 serpientes y en la mitad un corazón con la cruz. Aquí vemos las 2 serpientes y el corazón y la cruz encima. Entonces, ese es el signo del obispo. Entonces, en primer lugar, porque él ejerce el curato. En segundo lugar, cuando recordamos en el Éxodo, dice que una de las plagas, dice la escritura que una de las plagas que abatió al pueblo de Israel en el desierto fue la plaga de las serpientes. Y entonces murió mucha gente picada por las serpientes, por las culebras. Entonces el Señor pone un signo y le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce y la colocas en un estandarte alto de tal modo que se vea en todo el campamento. Y todo el que sea picado, que mire la serpiente de bronce y quedará curado. Entonces, esa serpiente también está representada en el báculo del obispo, que tiene la plenitud del sacerdocio. Cuando el sacerdote actúa, esa serpiente es el signo de Cristo, que miramos a Cristo que nos salva. Es un signo, es un preanuncio de lo que va a ser nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote y el obispo, como primero de los sacerdotes, como la plenitud del sacerdocio, es alter Christi, o sea, es otro Cristo. Cuando el sacerdote está celebrando la misa, o está perdonando los pecados, o está celebrando un sacramento, está orando en nombre y representación de la persona de Cristo, es alter Christi. O también se dice que obra in persona Christi, obra en nombre de la persona de Cristo. El obispo con la plenitud del sacerdocio, pues obviamente eso es más claro en él. Por encima entonces de todas las oraciones está la cruz. Hay otro signo en forma de T que está basada en un texto del profeta Jeremías, que dice que habla del signo de la Tau. La Tau es la última letra del alfabeto hebreo. Estoy hablando de Dios que es el principio y el fin de todo. Entonces puede tener esa forma de T. Y a cada lado termina con un signo. Aquí lo vemos viendo una ballena. Como símbolo de la sabiduría, como símbolo de la grandeza, de la fuerza, del poder. Finalmente, ese bastón que está en Éxodo 4:2, donde dice, el bastón se convirtió en el símbolo de la vara de Aarón, con la cual se pastorea. Es el bastón del pastor con el cual dirige y guía las ovejas. También existe la liturgia en la tradición de la iglesia bizantina, la iglesia ortodoxa, un bastón que no tiene ninguna de estas formas al final, simplemente un palo con una bola encima al final. Es el que utiliza el obispo normalmente a diario en la calle, cuando va a salir, cuando va en una función oficial, pero que también es signo de la archimandrita. Quien hace la archimandrita puede, en algunos casos, portar ese bastón. ¿Qué significa? Que lleva un encargo del obispo, que tiene una función cuando el obispo manda
a un archimandrita a cumplir una misión especial, le entrega un bastón y la gente cuando le ve que el bastón sabe que él viene con un encargo del obispo. Va a haber otras cosas que no tienen a qué equipararse en la liturgia latina. Recordemos cómo los bendecimos nosotros. Los bendecimos juntando 3 dedos. Yo me voy la imagen. ¿A un lado o no? Bueno, no. 3 dedos que representan al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. 3 dedos juntos, 3 de los 5 dedos de la mano. El pulgar, el anular y el corazón. Y cerrados contra la palma de la mano, el dedo, no, perdón, el pulgar, el índice y el corazón juntado en 3, el anular y el meñique cerrados contra la mano. ¿Sí se ve? Bueno. Entonces, estos 3 significan la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los 2 cerrados significan Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Te vuelven a la diapositiva. ¿Qué? Entonces, van a haber 2 candelabros que usa el obispo, uno con 3 y otro con 2 velas. Velas que además generalmente no son de parafina, sino que son de cera, largas, y que quedan cruzadas. Ustedes ven, incluso normalmente les coloca un cordoncito aquí que las une. Este se llama el triquirio y el diquirio. O sea, los 3 que hablan de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los 2 de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Aquí vemos los candelabros, y aquí ya lo vemos con las velas. Y es que el obispo bendice con ambas manos. En la derecha tiene el triquirio, y en la izquierda tiene el diquirio, y levanta las 2 manos y las cruza, bendiciendo al pueblo. De paso, el triquirio y el diquirio lo llevan al pie. Si no hay diáconos, los 2 sacerdotes más recién ordenados, los más jóvenes como sacerdotes. Y esa cera cae y quema horriblemente. Es de las cosas malucas que le tocó uno cuando está recién ordenado. Cargar el triquirio y el diquirio al obispo. Entonces, son 2 candelabros, cuando hay 3 velas. 2 velas simbolizan la naturaleza humana y divina de Cristo y la Santísima Trinidad. Y las velas encendidas significan el Espíritu Santo que vino a los discípulos en Pentecostés. Con ese candelabro el obispo bendice. Cuando el obispo está celebrando, fuera de las velas normales del altar, se colocan al lado y lado el triquirio y el diquirio, que él los va a tomar cada vez que va a bendecir con ellos. Es entonces otra cosa que no tiene paralelo en la liturgia latina. Esta tampoco. La mantilla o el manteo tampoco se equiparan. Y es la forma como el obispo llega a las parroquias. O sea, pues no llega a hablar o hacer alguna visita, sino cuando viene en visita oficial, cuando va a celebrar la liturgia. Entonces, desde que va a pisar la puerta de la iglesia, se coloca este manto. Normalmente es morado o es verde y lleva estas franjas y lleva una cola larga. Vemos que aquí atrás de este icono no lo deja ver mucho, pero aquí atrás lleva una cola. Ese manto tiene un botón en el cuello y un botón en los pies, o sea, está ceñido aquí, ceñido acá. De tal manera que para quitárselo o ponérselo, se recoge por delante de los pies, se junta con el cuello y se echa por detrás de la cabeza. Ese manteo es un recuerdo de la vida monástica. Todo obispo tiene que ser monje. Entonces, el sacerdote, cuando está casado, llega a ser diácono y presbítero, llega hasta ahí. Cuando ya no está casado, cuando enviudó o algún motivo se anuló el matrimonio, entonces, y se hace monje, era una condición que se exigía siempre. Hoy hay una dispensa especial y el sacerdote que por algún motivo o enviudó, su matrimonio pues se dañó y ha sido anulado el matrimonio, puede volverse a casar con algún permiso especial. Pero si no lo hace, se tiene que hacer monje. Entonces, y de los monjes se escoge al obispo. Entonces, el obispo tiene que ser necesariamente monje. Entonces, es un recuerdo de su situación de monje,
También algo parecido usan los abades o los igúmenos de los monasterios, el superior de los monasterios, lo usa. Y entonces cuando llega los diáconos o alguien de la comunidad, carga la cola del obispo, va cargando la cola y él entra. Y lleva un pequeño báculo, que es el que ya del que les hablaba ahora, cubierto con una ornamentación, aquí lo vemos, un mantico, perdón, que cubre el báculo. Esa es la forma como llega el obispo y llega y se ubica en el trono episcopal. El trono episcopal, aquí está casualmente en esta lámina de fotos de Pablo, está aquí al otro lado. Ahí llega y ahí se sienta y desde ahí hace la oración del ortos, de las laudes, y ahí se va a revestir para la misa y todo. Es la forma litúrgica de esa que llamamos liturgia jerarcal. Entonces vemos que hay una cantidad de elementos que normalmente no se utilizan en el rito latino. Y queda otro más que tampoco se conoce ni se utiliza. Y es una pequeña alfombra que se coloca en el centro de la iglesia y desde la cual donde se para el obispo para revestirse para hacer oraciones y bendiciones especiales. Aquí la vemos en esta forma de iglesia, en este templo, sobre una tarima y vemos un tapete redondo. Aquí lo estamos viendo. Es normalmente un águila bicéfala, un águila que tiene dos cabezas, una cabeza mira para un lado y otra cabeza para el otro. No necesariamente, aquí vemos que incluso la alfombra que puse no quiere decir una sola águila, pero es más común el águila bicéfala. Es característica de la iglesia cuando va a celebrar el obispo. Es símbolo de las aves, pues el obispo vuela en el conocimiento espiritual. Entonces recordemos que los 4 evangelios son representados del Apocalipsis con 4 animales, los 4 evangelistas. El evangelio de Mateo es representado con una figura humana. El evangelio de Marcos con la figura de un toro, perdón, de un león. El evangelio de Lucas con la figura de un toro. Y el evangelio de Juan con la figura de un águila. Porque Juan, a diferencia de los otros 3 evangelios, llamamos sinópticos, Juan se eleva hasta el trono de Dios. Entonces, es un signo, es similar el signo que utiliza, por el cual se utiliza el águila bicéfala para el obispo. El águila se convirtió en el signo del vuelo a la Jerusalén celestial, ya que es el símbolo bíblico clásico de San Juan y del 4 evangelio. Eso está en el Apocalipsis 4:7 y viene también desde el libro de Ezequiel 1:10. Entonces, es normal, cuando va al obispo se tiene ese tipo de tapete en el cual se para el obispo. Entonces vemos que hay una cantidad de cosas que no hemos visto, que no son comunes, que no forman parte de nuestro quehacer diario, pero que son parte de la liturgia ortodoxa. Miren, aquí estamos viendo una cosa que tampoco existe ya hoy en día en las iglesias latinas, que las hubo, don Jaime se puede acordar y algunas personas nos acordamos, del el púlpito. Entonces, se venía, se salía y aquí se subía el diácono o el sacerdote a leer el evangelio y a predicar desde aquí. Miren, ubiquemos el iconostasio. O sea, aquí atrás está la mesa del altar. Esta es la puerta regia. Entonces, a un lado está el púlpito. Todavía aquí, yo no recuerdo en qué iglesia en Pereira puede haber púlpito. En Manizales de la parroquia de la Inmaculada, en el centro de Pereira. Centro de Manizales hay un púlpito, en la catedral de Manizales hay púlpito, pero aquí no recuerdo ninguna iglesia que tenga púlpito, que todavía lo tenga, porque eso era, todas las iglesias lo tenían. Y aquí al otro lado del iconostasio está el trono del obispo. Muy bien. Entonces, con eso hemos visto todas las vestimentas litúrgicas. Me faltó solo algo, y es algo que usan los monjes, y es que encima del calimafio usan un velo, que se llama el epanocalimafio, un velo que va sobre el calimafio, sobre el gorro. Los que son casados utilizan el gorro sin ese velo. Muy bien, son todos los trajes litúrgicos que se usan
dentro del rito bizantino. Sé que es pues muy de carpintería el tema, pero necesitamos darlo para conocer un poco más de nuestra condición. Si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, quiere decirnos algo. Qué bueno ver a Edwin. Edwin, bienvenido, qué bueno verte. Como ya les he insistido, el tema es muy de carpintería, pero es importante conocerlo. Si hay alguna pregunta, algún comentario, si alguien quiere agregar algo. Muy bien. Entonces, les agradecemos mucho el que nos han acompañado a esta clase de hoy. En la próxima terminamos ya todo lo que es liturgia, vamos a ver todo el proceso de los vasos sagrados, de la consagración de una iglesia, de las partes del altar, sí, y un poquitico de qué sentido tienen y qué historia a partir de los ritos que se celebran en ella. Cómo en la iglesia ortodoxa se celebra en la mitad de la iglesia los sacramentos que no son eucarísticos, lo que no existe en la iglesia romana. Bueno, vamos a ver todas las diferencias y terminamos para continuar ya con temas teológicos. En todo caso, le damos gracias al Señor porque hoy nos ha permitido encontrarnos y le pedimos a la Santísima Virgen María que nos llene de ese amor enorme que ella tiene por su Hijo, para que amándolo lo sigamos y siguiéndolo le sirvamos. Más honorable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines, tú que incorruptamente diste a luz a Dios el Verbo, verdadera Teotocos, te marcamos. Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Los invitamos